¿Te gusta el neuromarketing? Si tu respuesta fue afirmativa, este lugar definitivamente no es para ti, y te lo demuestro. Después de casi un mes de investigación, 14 videoconferencias, 15 artículos, 10 entrevistas, un libro sobre neuromarketing y sobre marketing. No, al chile sí, o sea, me tardé como media hora en investigar esto. ¿Sabes qué he estado pensando, Titanes? Que esto de las modas, de las ideologías son un mal necesario porque yo me quedo sin hacer video. Entonces entre más modas haya, pues más material va a haber para ustedes. Y bueno, vamos a comenzar a analizar precisamente lo que nos toca hoy, que es el neuromarketing, cómo ha influido en la actualidad, cómo esta ideología, que no sabemos si es exactamente pues estudios de neuropsicología o retoman muchísimo de la neurociencia, o no sabemos si es biología, o no sabemos si es antropología, y pues es que es precisamente la confusión y el caos que vive la psicología actualmente. Y pues precisamente yo creo que su historia de la psicología, si ustedes revisan la historia de la psicología, no podría ser de otra manera. Entonces estas ideologías se enquistan de manera brutal en el campo de lo psicológico, lo que entendamos por psicológico, porque es una palabra valija, es una palabra que puede caber prácticamente todo según el enfoque que tengamos de lo psicológico, según nuestras creencias, según nuestros gustos. Entonces ahí podemos llamar psicológico lo que sea. Para empezar, quiero definir qué es la neurociencia. Ciencia que estudia la estructura y función química, farmacológica y patológica del sistema nervioso, y que se mide por la interacción de estos tres factores y de estas disciplinas para originar una conducta. Eso es la neurociencia, chicos. Entonces, para definirnos, para ver de qué manera se puede interpretar este discurso, pues también tendré la obligación de definir el neuromarketing. Dentro de las tantas definiciones que tiene, es la aplicación de neuroimágenes, es decir, una metodología por resonancia magnética por emisión de positrones, para identificar zonas neurales implicadas en la decisión de compra. Entonces, estas dos definiciones se van a amalgamar prácticamente sin distinción de ningún tipo, sin ninguna parametrización de lo que se entiende por neurociencia y neuromarketing, y pues ahí se hace un revoltijo propio de la posmodernidad. Hay que destacar una cosa. Primero hay que entender qué es el sistema nervioso central. Está contenido por el encéfalo, la médula espinal, las meninges, el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Palabras más, palabras menos, ¿no? Conceptos básicos que vemos en la facultad. Pero eso yo no lo voy a poner en duda. Evidentemente existe. No tiene ningún sentido aquí venir a poner en duda las estructuras cerebrales ni su funcionamiento. Lo que sí voy a criticar es cómo eso se utiliza de manera ideológica al momento de explicar una conducta, y al momento de explicar una conducta como es la de compra, es decir, la psicología del consumidor. Según el neuromarketing, tiene modelos que pues van a tratar de explicar cómo es que la conducta del consumidor se está manifestando. Entonces tienen 4 modelos en los que pues uno de ellos es que el consumidor evidentemente tiene un parámetro del precio que tenga ese producto o del costo, lo que le vaya a costar. Entonces la comparación que hace entre precios, costos entre diversos productos lleva un parámetro, ¿no? Digamos que ese es desde el punto de vista económico. Hay otro que es un poco más de comportamiento, que tiene que ver con una psicología del consumidor que es pasivo, ¿no? Entonces recibe totalmente información y generalmente eso no lo lleva a comprar ningún tipo de producto. Pero por otro lado está el cognitivo, que es pensar, leer lo que viene en
las etiquetas del producto y viene toda la información química, los elementos químicos, las sustancias. Esto es como un proceso más complejo que ahorita no me voy a detener a explicar. Y por otro está el emocional, que es aquí donde se enfatiza más la ideología del neuromarketing. Una vez dicho esto de los 4 modelos, cabe resaltar que el neuromarketing en sí, el neuromarketing, uno de sus complementos, digamos, conceptuales son el subconsciente. El subconsciente es esta manera de suponer que todas las decisiones que tomamos, las tomamos de manera irracional, por lo menos en un porcentaje muy grande. Los expertos, entre comillas, los neuromarketineros o los neurofisiólogos o los neurocientíficos aliados al neuromarketing, no estoy diciendo que todos los neurocientíficos hagan esto, pero dicen que subconscientemente elegimos un producto de el 85% de nuestra decisión es inconsciente, irracional, emocional, ¿no? Y el 15% es racional. Entonces vean cómo aquí se empieza a percibir cómo la ideología del neuromarketing empieza a presentarse claramente. No podemos suponer, esa es una de las primeras situaciones, no podemos suponer que todas las decisiones o la mayoría de las decisiones las tomamos de manera irracional o subconsciente, peor, ¿no? Subconsciente, como si en el cerebro hubiera procesos subconscientes. Claro que no. Entonces ese es un primer punto, titanes, que lo que dice el neuromarketing dice que la toma de decisiones es la mayoría en un porcentaje muy elevado y tiene alto contenido de irracionalidad, de emocionalidad. Pues por supuesto, cuando vivimos en un mundo en el que se exaltan las emociones, que hay un culto al ego, que hay un culto al yo, y que pues un coche cuando lo compramos evidentemente nos va a generar emoción porque estamos tan madreados en cuanto a estar todo el tiempo pensando en nosotros mismos, pues evidentemente va a generar emociones, pero eso no quiere decir que tomemos una decisión normalizada en todas las personas que vamos a consumir. O sea, hay personas que toman decisiones realmente racionales, es decir, algunos priorizan mayormente la razón que la emoción. El neuromarketing pues se fija en personas estúpidas, idiotas, carentes de sentido crítico, de juicio propio. Es ahí donde ataca el neuromarketing. Para más o menos fundamentar esto, podemos decir que algunos de los ejemplos o experimentos o investigaciones científicas nos dice el neuromarketing que existen, pues aplicaron cuestionarios o alguna especie de entrevista muy cortita en la que le preguntaron a mujeres y a hombres qué preferían de estos 3 elementos: el sexo, el afecto, o sea, abrazos y besos, o compras. Fíjense los prejuicios que hay detrás de esta investigación. El 95% de las mujeres, ¿por qué creen que se fueron? Por las compras, ¿no? O sea, es como, ¡pum!, las compras. Y como podrán ir adivinando, el 99.9999% eligió el sexo en el caso de los hombres. Entonces, vean cómo parece ser que hay una predisposición acerca de lo que los hombres hacen y las mujeres hacen. Estos son totalmente investigaciones falaces, descontextualizadas, que no tienen ningún tipo de fundamento realmente científico. El problema es el fundamentalismo científico que hay detrás de todas estas ideologías. Es imposible elegir entre estas 3 opciones porque pues de alguna forma están interrelacionadas. Es decir, compras, la generalización de que las mujeres prefieren las compras pues es relativo porque habrá mujeres que no les interese comprar y les interese más el sexo, o les interese llevar un tipo de amistad cariñosa, etcétera. No hay un porcentaje que diga que todas las mujeres prefieren las compras, en tanto que eso se vuelva un estándar a investigar científicamente. O sea, también habrá que analizar a qué cultura se le aplicó, a qué clase social,
a qué sector de la sociedad fue dirigido ese instrumento. Y también decir que los hombres preferimos el sexo, pues es también totalmente una idea gratuita. Si bien digo que tanto para el hombre y la mujer es importante el sexo, hay otras personas que seguramente no le darán tanto peso al sexo, pero sí lo consideran importante, pero también tienen otras cosas más importantes en las que pensar. Entonces, estas como sesgos de confirmación de que se entiende que el hombre es un animal y nada más está pensando en carne, es totalmente gratuito, y para mí eso no es científico, eso es ideología de la ciencia. Ahora, hay otro experimento en el que había un medidor de contador de palabras, y pues ya se podrán imaginar a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, dice, en promedio las mujeres dicen 14.000 palabras al día, aproximadamente, y los hombres 6.000 palabras al día. Eso a mí me parece un timo, un abuso, una mentira total. Si a estas mujeres y a estos hombres no los vemos en su contexto, pues es imposible sacar conclusiones y generalidades. No sabemos si esa mujer, por ejemplo, es maestra y tiene que hablar muchísimo con sus alumnos, con la secretaria, con las labores académicas, y entonces tiene que utilizar su lenguaje demasiado. O, por ejemplo, que se dedique a atender el conmutador en una oficina. Evidentemente va a hablar muchísimas más de esas 14.000 palabras. Pero por ejemplo, a lo mejor tiene un puesto en el que es encargada de arreglar los libros de una biblioteca. Pues no necesita tantas palabras. Igual los hombres. Imagínense los abogados cuántas palabras utilizan al día. No pueden estar utilizando 6.000, utilizan muchísimas más. Entonces habrá hombres que pues sí tengan como un papel más privado, que no se expresen tanto, y pues bueno, tendrán su número de palabras. Pero estas son sesgos de confirmación en la que para justificar una investigación científica se arrojan estadísticas, datos, para, según esto, fundamentar aquello que se está investigando. Entonces, para ya no extenderme más, Martin Lindstrom y Jürgen Klarik, que son uno de los neuromarketineros más populares, pues están haciendo ideología de la ciencia, están haciendo ideología de la psicología, están utilizando la psicología para insertarla en procedimientos como la neuropsicología, la neurociencia. Entonces, esa es una de las primeras críticas que podemos hacer. Hay una confusión conceptual que el neuromarketing no está viendo, y tiene que ver con su concepción de la ciencia, evidentemente, nada más. Hablan en términos de subconsciente, lo irracional, lo emocional, están dándole más peso a lo emocional que a lo racional. Entonces funciona perfectamente su ideología, ¿no? Su ideología, sus investigaciones científicas, entre comillas. Esa es una de las primeras cuestiones, ¿no? Hay una confusión conceptual por la invasión de categorías científicas o disciplinares unas con otras. Por ejemplo, hay una conferencia de Jürgen Klarik en la que dice, no, sí, es que el neuromarketing y la neurociencia tienen que ser interdisciplinares y multidisciplinares, entonces hay que leer de antropología y de sociología y de psicología y de biología. Pero ¿qué es lo único que está pasando? Está postulando la misma parametrización equitativa de esas ciencias. Entonces, de nada sirve que incluyas antropología, sociología, etnología, etología, biología en un campo, porque muchas veces las metodologías son incompatibles entre sí. Eso es lo que no está viendo el neuromarketing, que es una de las modulaciones de las modas, ideologías basura que la posmodernidad ha creado, y que en conjunto con el desfallecimiento del yo, que por un lado no encuentra sentido a su vida, como vimos en episodios pasados, y por otro lado tiene un exceso de hedonismo y de felicidad, pues evidentemente el neuromarketing viene a sintetizar de manera muy mediocre el estatuto actual del ser humano. Pero de eso a que sea científico y a que tenga datos reales de que realmente funcionan, pues es un absurdo. Esta ideología funciona muy bien para aquellas personas que precisamente exponen el rigor de su vida en lo emocional. Entonces comprarse algo, pues
es como comprarse la felicidad, ¿no? Entonces se ajusta muy bien con los parámetros de consumismo, de hedonismo inmediato, un exceso del placer, etcétera, ¿no? Entonces ahí vean cómo se están coordinando ideologías filosóficas, sociológicas que están sucediendo en el presente, y que eso de alguna forma se encorseta, se ajusta a los parámetros del neuromarketing, y eso posibilita su funcionamiento práctico, ¿no? Funciona muy bien, tiene demasiados seguidores. A lo mejor algún día ven esos seguidores y pues ya dejen de creer religiosamente en esa ideología. Otro de los puntos que voy a criticar es que tienen este prejuicio: la gente toma decisiones de manera emocional. Es decir, en la amígdala suceden muchísimas cosas, es nuestro centro de control de las emociones, y por lo tanto todo aquello que consumamos, que decidamos consumir, va a ser producto de que el marketing pone a nuestra disposición una serie de productos en los cuales nosotros, porque somos irracionales, porque somos estúpidos, vamos a elegir porque nos dejamos llevar totalmente por la emoción. Entonces somos presas de nuestras emociones y por eso consumimos, ¿no? Esto pues evidentemente Facebook, Instagram, la plataforma que sea, lo sabe muy bien, pero eso no quiere decir que nosotros nos estemos comportando así. Ahora, la imposición, la impostura de estas ideologías hace que precisamente los sujetos crean eso, incluso lo ignoren al mismo tiempo. Otro de los puntos es que se descontextualiza todo y se reduce todo al cerebro. Parece que el cerebro es el órgano más importante del ser humano, puesto que pues prácticamente controla toda nuestra vida, dentro de las cuales la conducta y el comportamiento del consumidor, de la psicología del consumidor, parece que está determinada por nuestro cerebro. Esto es un error garrafal, ingenuo, y yo creo que no tan ingenuo, yo creo que perversón, esa me gusta, esa, perversón. Porque está dejando de lado múltiples dimensiones de las que esas personas están transcurriendo sus vidas. O sea, a nivel político, a nivel cultural, a nivel sociológico, a nivel de clase social, a nivel de los ingresos que tiene una persona, en lo que trabaja, etcétera, etcétera. Todas esas dimensiones, la historia incluso, todas esas dimensiones se dejan de lado y se reduce todo al cerebro, ¿no? Como si el cerebro fuera capaz de pensar políticamente. Eso es imposible. De ahí que le estoy diciendo que es una ideología. Hay de fondo en la ideología del neuromarketing un imperativo de lo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que te fijes más en tus emociones que en tu razonamiento crítico. Que seas más sensible que inteligible. Esto es una ideología que es más amplia de explicar, pero que voy a estar atacando todo el tiempo, ¿no? O sea, no se puede vivir en la emocracia, es decir, el gobierno de las emociones, porque los sujetos, si se basan en nada más sus emociones, pues van a ser seres humanos, personas que vivan todo el tiempo emocionalmente la vida. Entonces cualquier frustración, cualquier problema, cualquier error que ellos cometan lo van a ir a vomitar al psicólogo. Entonces ahí se empieza a aceitar la maquinaria, ¿no? Entonces vean todo el peligro que implica pensar la vida emocionalmente solamente. Y no estoy diciendo con esto que las emociones sean relevantes y sean importantes, pero de eso a decir que nada más las emociones importan en detrimento de lo intelectual, de lo inteligible, me parece un error brutal. Evidentemente ya es mucho pedirle al neuromarketing que se fije en qué enfoque de la ciencia se está basando. Ellos creen que por insertar el campo de la neurociencia al campo del neuromarketing tienen justificación y metodologías científicas. Por ejemplo, en la resonancia magnética por emisión de positrones, ahí se ve muy bien cómo la incompatibilidad de los propios campos de estudio, ¿no? Y al final los neurocientíficos dicen que el neuromarketing cumple una función ideológica de manipular a las personas. Entonces cuando
los neurocientíficos están diciendo que lo que ellos están estudiando, más allá de si estamos de acuerdo o no con lo que plantean, les sirve para malinterpretar todo y utilizar eso como ideología e insertarlo en un nuevo campo que es el del neuromarketing, justificándose científicamente como si eso fuera una validez científica, es no saber por dónde se está pisando el terreno. Es totalmente una ignorancia brutal. Psycho, ya termina la grabación. Ay, ojalá esto me dé de tragar algún día.